Por siglos, la curiosidad y la desesperación han llevado a algunos a cruzar umbrales prohibidos, a pronunciar nombres que se mantenían olvidados. Han escudriñado grimorios que prometen poder a cambio de un pacto con lo inefable. La demonología, el estudio de estos seres de la noche, no es una mera curiosidad, es un eco persistente de miedos primarios, de advertencias ancestrales. Entre las 72 entidades descritas en el Amegetón, entre nombres que inspiran terror y fascinación, emerge una figura particularmente inquietante. No es el más infame, pero su dominio es quizá el más perverso. Buer, el 10º espíritu, un gran presidente del infierno. Buer es un demonio, presidente de la segunda orden de los infiernos, teniendo 50 legiones de demonios bajo su mando. Se dice que aparece cuando el sol está en Sagitario. En el libro de San Cipriano, Buer está bajo el mando del demonio Agaliaret, descrito en las antiguas escrituras como una criatura singular, la cabeza de un león y 5 patas de cabra dispuestas en círculo que giran a su alrededor como una rueda perpetua de tormento, una forma que desafía la lógica y que perturba el alma. Los grimorios afirman que Buer puede impartir conocimiento en filosofía moral y lógica, la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Una habilidad que parece curiosa para un ser infernal, pero lo que lo hace verdaderamente único y terriblemente temido es su dominio sobre la medicina. Se dice que puede curar todas las enfermedades y que concede familiaridad con las propiedades de las hierbas. Un demonio sanador, una paradoja. Pero aquí reside la verdadera esencia del horror. A pesar de sus supuestas habilidades curativas, Buer porta un título que hiela la sangre: el invocador del dolor. ¿Cómo puede un sanador ser, al mismo tiempo, un arquitecto del sufrimiento? ¿Es acaso una trampa, una moneda de 2 caras, donde la cura tiene un precio más alto que la enfermedad misma? Los textos son ambiguos, las advertencias crípticas. Podría ser que su cura venga acompañada de una aflicción mayor, o que su existencia misma engendre una estela de desdicha, o peor aún, y si el dolor que invoca es su alimento, su moneda de cambio. Esta noche profundizaremos en el enigma de Buer, el invocador del dolor. Exploraremos las historias de aquellos que lo buscaron, los rituales que se atrevieron a realizar y las consecuencias que enfrentaron. Nos adentraremos en la oscuridad para comprender la verdadera naturaleza de este espíritu y el escalofriante precio de invocar al sufrimiento, porque a veces el mayor horror no es lo que se manifiesta, sino lo que se nos obliga a sentir. Prepárate para un viaje
al corazón de la agonía. La descripción de Boer es tan extraña como aterradora. Las antiguas escrituras lo dibujan con una cabeza de león y 5 patas de cabra dispuestas en un círculo, una configuración que desafía toda lógica natural y evoca una sensación de movimiento perpetuo, de un ciclo incesante. Porque esta forma tan peculiar para un ser que supuestamente imparte sabiduría y cura dolencias? La simbología en la demonología es fascinante y compleja. La cabeza de león a menudo se asocia con el orgullo, la fuerza, la ferocidad, pero también con la realeza y la sabiduría. Es una figura de poder, pero son las 5 patas de cabra las que realmente nos intrigan. El número 5 es enigmático, representa al hombre, los 5 sentidos, los 5 elementos en algunas tradiciones, pero en un contexto demoníaco puede sugerir una perversión de la totalidad, un desequilibrio. Las patas de cabra, por supuesto, remiten a la figura del chivo sabático, símbolo de lo pagano, de lo prohibido, lo instintivo, y su disposición circular sugiere un ciclo. ¿De qué? Nos preguntamos. ¿De conocimiento, de curación o de dolor que nunca termina? Esta forma circular, casi una rueda, se ha interpretado de diversas maneras. Algunos eruditos creen que simboliza el vasto conocimiento que Boer puede otorgar, un flujo constante de información. Otros, sin embargo, ven en ella una representación de un ciclo más oscuro, el ciclo de la enfermedad y la cura, del conocimiento y la locura, del bienestar y el sufrimiento. Podría ser que Boer, al curar, simplemente reinicia un ciclo de dolor en otro nivel o en otra persona. Es curioso que un demonio se asocie tan fuertemente con la medicina. En la antigüedad y la Edad Media, la medicina estaba intrínsecamente ligada a lo espiritual. Las enfermedades se veían como castigos divinos o posesiones demoníacas. Que Boer, un ser infernal, ofreciera curación es una paradoja brutal. Como un ente de maldad suprema podría poseer la capacidad de sanar. Esto sugiere que la cura que ofrece no es una sanación benevolente, sino una transacción, un trueque peligroso. Aquí radica el corazón de la paradoja. Boer es el sanador y al mismo tiempo el invocador del dolor. Pero ¿qué clase de medicina es esta? Una medicina que cura el cuerpo, pero envenena el espíritu, o que traslada la aflicción de uno a otro, creando un equilibrio macabro de sufrimiento en el mundo. Se ha teorizado que Boer podría curar enfermedades físicas a cambio de la propagación de una enfermedad espiritual, una oscuridad mental o incluso de la transferencia del sufrimiento a otros, a menudo seres queridos. La sanación que Boer otorga no sería una liberación, sino un simple reajuste del dolor. Esta dualidad, la de sanador y atormentador, es lo que hace a Boer tan profundamente inquietante. No es un demonio que solo destruye, sino uno que manipula, que ofrece la esperanza de alivio solo para tejer una red más compleja de agonía.
Su conocimiento en filosofía moral y lógica podría ser una trampa, una forma de corromper la mente del invocador, de distorsionar su percepción del bien y el mal, hasta que el dolor propio o ajeno se convierte en algo aceptable o incluso necesario. La anatomía de Boer no es solo la descripción de una forma física, es un mapa de una retorcida lógica infernal. Atraídos por promesas de poder o por la desesperación de una enfermedad terminal, algunos individuos se dice que se han atrevido a cruzar el umbral, no solo con la curiosidad, sino con la intención de un invocador. Los textos antiguos son claros. Invocar a un ser como Boer no es un acto inocente, es un ritual, una ceremonia cargada de intención y, lo más importante, de riesgo. En la tradición demonológica, la invocación casi siempre culmina en un pacto. No es un simple favor, es una transacción. Y en este caso, de demonios mayores como Boer, el precio rara vez es trivial. Se habla de la entrega del alma, de años de vida, de servicios futuros, pero la sutileza de Boer como invocador del dolor sugiere un tipo de pago más insidioso. No solo se trata de lo que das, sino de lo que permites que suceda a tu alrededor. Podría ser que el pacto con Boer implique una aceptación consciente o inconsciente de que el dolor de otros será el combustible de tu propia ganancia o curación. Esto nos lleva a la escalofriante pregunta: ¿cómo invoca el dolor Boer? Las teorías son diversas y todas ellas inquietantes. Una posibilidad es que al curar al invocador, Boer simplemente transfiere la enfermedad o el infortunio a otra persona cercana o amada. Una curación parasitaria donde la salud de uno se nutre del sufrimiento ajeno. Otra teoría es que Boer instiga una serie de eventos desafortunados que culminan en un dolor psíquico o físico inmenso para quienes rodean al pactante o incluso para comunidades enteras. Su dominio sobre la filosofía moral podría significar que tu moralidad es la primera víctima, erosionada hasta que el dolor de los demás deja de importar. La creencia en un demonio que puede curar, pero también invocar dolor, puede manifestarse como una justificación para actos egoístas. Cuando alguien está al borde de la desesperación, la oferta de una solución, incluso si es a expensas de otros, puede volverse tentadora. El dolor que Boer invoca puede ser tanto el sufrimiento directo infligido por el demonio, como el remordimiento, la paranoia y la culpa que consume al invocador, o incluso la disonancia cognitiva que le permite justificar la desgracia ajena. Al final, el pacto con Boer podría ser un reflejo oscuro de nuestras propias capacidades de crueldad y autoengaño. Para comprender verdaderamente la amenaza que representa Boer, debemos buscar en los ecos del pasado, en las historias de aquellos que se atrevieron a caminar por senderos prohibidos. A lo largo de los siglos han surgido susurros de individuos que, movidos por la ambición, la desesperación o la pura locura, intentaron invocar
a entidades como Buer, historias de fortunas ganadas y almas perdidas, de curaciones milagrosas seguidas de tragedias incomprensibles. Quizás el mayor horror de Buer no es su forma grotesca o sus habilidades descritas en antiguos tomos, sino su capacidad para resonar con la parte más oscura de la psique humana, la parte que ante la desesperación o la ambición desmedida está dispuesta a ceder el control, la parte que anhela dominar el dolor sin entender que al final es el dolor el que nos controla a nosotros y que una vez invocado rara vez elige irse. Así, en las sombras, Buer espera, el invocador del dolor, siempre listo para responder a un llamado si te atreves a hacerlo. Porque el precio de su ayuda no es solo lo que entregas, sino lo que dejas que se destruya a tu alrededor. Y la verdad más escalofriante es que a veces el demonio que invocamos es un reflejo de la oscuridad que reside dentro de nosotros mismos.